Buen día a todos. En un video anterior resolvimos la práctica de la página 34, en donde utilizábamos estructuras de control selectivas, en el cual nosotros asignábamos una facultad a un alumno o aspirante dependiendo de sus promedios, tanto el de preparatoria como la calificación obtenida en un examen, y todo eso promediado me daba el promedio de admisión con el cual se seleccionaba la facultad, la cual podría ser sistemas en caso de que el promedio sea mayor que 90, físico matemático mayor que 80, electrónica mayor que 70 e industrial mayor que 60. En caso de no cumplir con ninguno de estos requisitos o reglas, el alumno no era admitido en la facultad. Muy bien, vamos entonces a trabajar con Scratch en este problema. Primero que nada, vamos a crear nuestras variables, en el cual nosotros ocupamos el nombre del aspirante, ocupamos un promedio de bachillerato, ocupamos una calificación de examen, un promedio de admisión y una variable donde vamos a almacenar el nombre de la facultad seleccionada. Muy bien, vamos a comenzar con nuestro inicio. Una vez definidas nuestras variables, vamos a inicializar con el bloque al hacer clic en bandera verde. Esto lo vamos a realizar desde eventos arrastrando el bloque. Una vez que tenemos nuestro inicio, podemos ir inicializando nuestras variables, dado que ya las definimos en nuestro bloque de variables. Vamos a definirlas. Vamos a inicializar nuestra variable nombre con un valor en blanco, facultad, promedio de bachillerato en 0, calificación de examen en 0, promedio de admisión en 0. Ahora vamos a preguntar cuál es el nombre del aspirante y vamos a esperar una respuesta. Esa respuesta la vamos a asignar a la variable nombre. ¿Cómo asignar la respuesta de una pregunta? Nos vamos a el bloque de sensores, seleccionamos el bloque respuesta y se lo asignamos a la variable correspondiente, en este caso nombre. Vamos a preguntar por el resultado del examen de admisión y vamos a esperar una respuesta, el cual se lo vamos a asignar a examen. Y por último, como dato de entrada, el promedio de bachillerato y se lo asignamos a la variable bachillerato. Con esto nosotros ya tenemos nuestra entrada de datos, cuál es el nombre, cuál es el resultado, cuál es el promedio. Vamos a hacer ahora los procesos correspondientes a nuestros datos, que necesitamos obtener el promedio de admisión, y eso lo vamos a obtener, nuestro promedio de admisión, mediante el cálculo de la siguiente manera. Para calcular el promedio de admisión, debemos nosotros dividir la suma de las dos variables. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, asignamos nosotros un bloque de división, vamos a simular nuestros paréntesis y vamos a dividir entre 2, pero ¿qué vamos a dividir? Vamos a dividir la suma de dos variables y eso lo vamos a obtener nosotros mediante el bloque de suma. Lo vamos a insertar aquí en esta parte
y le vamos a agregar las variables correspondientes: calificación de examen y promedio de bachillerato. Simple y sencillamente insertamos estos bloques en esta parte de esta manera, y con eso vamos a obtener la suma de estas dos variables entre 2, que me va a dar el promedio de admisión. Una vez finalizado el cálculo, vamos a proceder a la selección de la facultad de acuerdo al criterio de la escuela, el cual me dice que mayor de 90, Facultad de Sistemas; mayor de 80, Físico-Matemático; mayor de 70, Electrónica; y mayor de 60, Industrial. De lo contrario, no será admitido. Nuestra decisión quedaría de la siguiente manera. Vamos a utilizar un bloque de estructura selectiva anidada si vamos a colocar nuestra condición que sea mayor que 90. En este caso, mi variable promedio debe de ser mayor que 90. Entonces, yo voy a asignar a la variable facultad la carrera de sistemas. De lo contrario, voy a asignar, en caso de que el promedio sea mayor de 80, voy a asignar a facultad el valor de físico-matemático. Como tengo más opciones, voy a utilizar el anidamiento de los sí de esta manera. Mayor que 70, electrónica. Me queda una opción más. Mayor que 60, industrial. Aquí ya no utilizo yo un sí, sino solamente un sí para que me asigne en caso de que se cumpla. Ahora, en caso de no ser mayor que 60, vamos a ver cómo vamos a trabajar esa decisión. Entonces, vamos a utilizar un bloque doble selectivo, en el cual, si el promedio es mayor de 60, yo voy a expresar o decir, voy a utilizar una salida donde me debe decir el aspirante, el nombre del aspirante, con un promedio de, el promedio no fue aceptado en caso de menor de 60, y si es mayor de 60, el aspirante, el nombre del aspirante con un promedio de admisión más el promedio de admisión es aceptado en la carrera de, y mostrar la facultad. ¿Cómo lo hacemos en Scratch? Bueno, una de las opciones es que sea mayor de 60, entonces yo voy a decir el aspirante, como yo ocupo concatenar o unir variables con texto, debo utilizar un operador de unión, el cual lo voy a encontrar en operadores. Aquí está, unir. Entonces, ¿qué le voy a unir? Le voy a unir una variable, pero ocupo unirle otro texto, otra variable, otro texto y otra variable. Entonces, dependiendo de la cadena, qué tan larga sea, serán los comandos o operadores unir que voy a ocupar. En este caso, voy a unir el nombre, anexo otra unión, unir, con un promedio de admisión de, unir, promedio de admisión, es aceptado en la carrera de, y facultad. De esa manera yo voy a ir ensamblando bloques de unión hasta completar mi cadena de salida, mi cadena de texto de salida que quiero mostrar. Y ya al final le pongo la cantidad de segundos necesarias para poder observar en el escenario. En caso de ser menor de 60 o igual, yo voy a utilizar otro decir. Voy a empezar a unir para concatenar mi cadena, el aspirante, nombre del aspirante, con un promedio de admisión ya calculado, no fue aceptado. Y aquí finalizo con la instrucción de tener todos este algoritmo, que me va a dar por resultado
en mi escenario lo siguiente. Entonces, al iniciar, me pregunta cuál es el nombre del aspirante. Fíjense bien cómo al darle Enter me va ingresando en cada variable el dato leído. Ahora, ¿cuál es el resultado del examen de admisión? Vamos a ponerle 90. Promedio de admisión, 95. Promedio de bachillerato, 95. Como me da como promedio de admisión 92.5, por lo tanto, como es mayor de 90, le asignan la facultad de sistemas. Y es como obtengo yo la salida de mi algoritmo. Ahora hacemos otra prueba. María, un resultado de admisión del examen de 60. El promedio de bachillerato 60 también. El aspirante María con un promedio de admisión de 60 no fue aceptado. Entonces, yo puedo ir ingresando nombres de aspirantes y de acuerdo al resultado del examen de admisión, el de bachillerato me va a obtener un promedio y me va a ir asignando la carrera de acuerdo a los criterios en mi algoritmo. Muy bien, con esto finalizamos la solución del algoritmo para asignarle una carrera a un aspirante de acuerdo a su promedio. Espero que haya sido de su ayuda y nos vemos en un siguiente video.